Familia, bienvenidos a nuestro estudio de hoy del libro de Romanos. Hoy entramos al capítulo número 7. Muy interesante este capítulo. Espero que Dios hable a nuestras vidas. Eric Burgos, mi nombre otra vez, de aquí de la iglesia The Grove en español. Vamos a entrar inmediatamente a este capítulo, ya que es bastante lo que tenemos que cubrir, pero creo que es una enseñanza muy buena la que Pablo quiere darnos este día. Romanos capítulo 7. Verso número 1 empieza diciendo: Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Verso 2 dice: Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo, solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Interesante este capítulo 7 de Romanos, especialmente cuando Pablo usa esta analogía del matrimonio para lo que quiere dar a entender en este capítulo. Y empieza diciendo esto: ustedes que conocen la ley, ustedes que han estudiado la ley mosaica, que han leído la palabra de Dios, quiso decir, que han experimentado esto, saben exactamente lo que la ley significa. Y la ley fue dada en un tiempo, no solamente a un pueblo, pero también a una tierra. Y es el pueblo de Israel que está aquí, el que no cumplió a cabalidad la ley. Como hemos venido diciendo en los capítulos anteriores, era muy difícil y es muy difícil que alguien cumpliera toda la ley. Como es muy difícil que nosotros llegásemos a alcanzar el favor de Dios al tratar de cumplir la ley. Por eso vino Cristo. Entonces Pablo usa esta ilustración del matrimonio. En el verso 2 entonces empieza diciendo: ¿no acaso ustedes consideran este ejemplo de la esposa y el esposo? ¿Verdad? Y no es que Pablo quería hablar directamente del divorcio, porque no era su tema en este pasaje. Simplemente hace una ilustración acerca de lo que es el matrimonio y lo que es la iglesia. Y entonces dice: ¿acaso ustedes no saben, por ejemplo, dice que la esposa está ligada por ley a su marido solamente mientras él vive? Y este es un ejemplo que nos quiere dar. Es un ejemplo del principio que Dios estableció en cuanto a la ley, en cuanto al matrimonio y cosas como esta. Pero es muy claro en lo que quiere decir. El contexto, el versículo 3 dice, ¿por qué está usando este ejemplo? Dice, por ejemplo, dice, por eso si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Entonces el ejemplo que quiere dar a entender aquí es: bajo la ley mosaica, la mujer estaba casada a un hombre, pero esa ley solamente se aplicaba a ella mientras el esposo vivía. Una vez que el esposo moría, ella se podía casar otra vez. Si lo hacía antes, caía en lo que era adulterio. Quiere decir que violaba el pacto que había hecho con otra persona. Muy sencillo el ejemplo que Pablo quiere darnos ahí. Un ejemplo de lo que era una mujer virtuosa con una mujer adúltera, podríamos decir. Entonces, es un ejemplo que él usa para entrar a lo que continúa. En el verso número 4 dice: ahora sí, hermanos míos, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Ahí está. Usa el ejemplo de la esposa casada al hombre, o una mujer casada a un hombre. Mientras esté viva, ella está sujeta a mantener ese pacto, porque había una ley. Pablo entonces entra aquí y lo hace en comparación y dice: así mismo nosotros hemos muerto a la ley cuando Cristo fue crucificado. A fin, dice, de que pertenezcamos a Él, porque Él fue levantado entre los muertos, de modo que daremos fruto para Dios. Entonces, podríamos decir otra vez bien claro ahí, el ejemplo que Él dio al principio: la esposa representa al creyente o a la iglesia, y el segundo esposo representa a Cristo.
la ley y Cristo. El ejemplo que él usó, la mujer estaba casada, pero muere, se puede casar con otra persona. Perdón, muere el esposo, se puede casar con otra persona. Y aquí dice, igual es con nosotros. Vivimos un tiempo bajo la ley muere y ahora estamos casados con Cristo. Pues, esta ilustración está bastante interesante. ¿Cómo aceptar ellos que la ley ya no era lo que gobernaba o lo que debía gobernar sus vidas, sino lo que Cristo venía a hacer? Esa era una parte con la que ellos tuvieron un tropiezo. Los israelitas tuvieron un tropiezo con esto. ¿Por qué? Porque tuvieron la ley por 1500 años casi. Era lo único que conocían, eran lo que ellos sabían desde el principio. Desde Adán encontramos que Dios estableció leyes, luego cuando viene Moisés, Dios establece leyes a través de Moisés. Entonces, ellos conocían lo que era la ley. Y de repente que aparezca Cristo, y prácticamente ellos lo vieron así, abolió la ley, aunque nosotros entendemos más adelante que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla perfectamente. Para ellos fue un choque el pensar de que ya no tenían que cumplir con esta ley. Y por eso Pablo está escribiendo a los romanos en este capítulo, porque había un conflicto entre ellos de cuándo había muerto la ley, de cuánto había que cumplirla, de cuánto todavía tenían que seguir obedeciéndola, aún siendo creyentes. Hablamos hace algunas semanas que a través de Adán todos estuvimos sujetos a las consecuencias del pecado. Pero después dice que gracias a Cristo fuimos hechos liberados del pecado. Y ahora prácticamente está diciendo lo mismo, que éramos sujetos a la ley, pero ahora en Cristo estamos sujetos a Cristo, porque Cristo es mayor que la ley. La ley que de la cual está hablando ahora es diferente. La nueva ley que se le da a los hombres y a los creyentes, como encontramos en primera carta a los Corintios, es de que ya no vivimos nosotros, sino que vivimos en Él. Que las cosas viejas pasaron y que las cosas son hechas nuevas. Que el creyente no está bajo la ley, sino ahora está bajo la gracia. Esta es una declaración muy profunda, muy fuerte. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Había muchos creyentes que querían cumplir la ley todavía, aunque conocían la palabra de Dios, aunque habían recibido a Cristo. Y podríamos decir que todavía hay personas hoy en día que caen en esto, quieren cumplir parte de la ley y no aceptan la gracia. Es cuando queremos añadirle al favor de Dios. Es cuando queremos obtener el favor de Dios por algo que hacemos, que va completamente a lo contrario a lo que es la gracia. En el versículo 5 nos dice claramente que por cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos de muerte. Es una realidad. Hay una naturaleza entre nosotros que nos hace ir en contra de la ley de Dios. Quebrantamos sus leyes, quebrantamos sus normas, quebrantamos sus estatutos y a consecuencia vino la pena del pecado. No podíamos cumplir de acuerdo a lo que estamos leyendo, jamás con la ley de Dios, porque nos dominaba otra ley aún superior que la que teníamos que obedecer, según lo que está diciendo aquí. Era la ley, dice, de las malas pasiones que actuaba sobre nuestro cuerpo y dábamos frutos de muerte. Frutos de muerte, ¿qué quiere decir esto? Todos nosotros sabemos que mientras estemos en desobediencia a Dios, vamos a dar un fruto que no es el que Dios quiere. De ahí es donde vienen muchas cosas. Pleitos, disensiones, pasiones deshonrosas, adulterio. Todas esas cosas vienen. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay una ley más grande que la ley
que Dios estableció en la tierra, y es la ley que vino sobre nosotros que actúa en nuestras vidas y nos insta a pecar. Es una ley que nos domina, dice él aquí. Entonces, hace un énfasis aquí en cosas como esas. Guardar la ley era importante para ellos, sí, pero había una ley que nos dominaba, quiere decir. Nos dominaba la naturaleza pecaminosa. Entonces el verso 6 dice, pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Ahí está. Hemos muerto, quiere decir. ¿Te acuerdas el ejemplo que empezó usando diciendo, cuando el esposo muere, la mujer queda libre? Es exactamente lo que quiere decir aquí. Ahora al contrario, nosotros hemos muerto a lo que nos tenía sujetos y hemos quedado libres de la ley. No somos más sujetos de la ley. Ni la ley pecaminosa que había en nosotros, ni estos mandamientos que ellos trataron de cumplir 100%, porque no podríamos nunca cumplir la ley a plenitud. Lo hemos venido hablando las últimas semanas. Ninguno de nosotros puede agradar el favor de Dios tratando de hacer por nuestras propias fuerzas lo que queremos para obedecerle. No se puede. De acuerdo a la ley está de que si nosotros quebramos uno de los mandamientos, los quebrábamos absolutamente todos. Hablamos hace algunas semanas que podíamos tratar de ser las muy buenas personas, pero de repente fallábamos en una cosa, todo lo que habíamos hecho bueno no servía. Porque esa era la ley. La ley solamente estaba ahí, como dijimos, cuando vimos los capítulos 3, capítulo 4, para indicar, para señalar lo que eran las faltas. Dios tuvo que instituir leyes porque el hombre se estaba desviando. Y si no hubiera puesto Dios esas leyes, imagínate, si ahora tenemos leyes, ahora tenemos mandatos, tenemos estatutos, no solamente hablemos de la palabra de Dios, pero en las ciudades, en los pueblos, hay leyes. ¿Cuánta gente tú conoces que viola las leyes? Manejando sus vehículos, manejando por la calle. Todos fallamos, es lo que quiero decir en este día. Pero ahora dice, ya no estamos sujetos a esto, sino que hemos muerto a todo esto con el fin de servir a Dios y el nuevo poder que nos da su Espíritu. Y no solamente por el mandamiento escrito, solamente por la ley. La gran diferencia de esto está en este versículo 6, es que somos libres de donde estábamos, pero también Dios nos ha dado libertad de nosotros servirle y amarle. Dios todavía no nos obliga. Qué interesante esto. Dios no obliga a nadie a amarle y servirle. Dios nos hace libres. Hablamos hace algunas semanas de que Dios nos redimió, Dios nos compró como esclavos para ponernos libres, ¿verdad? Pero muchos de nosotros escogemos qué hacer. Y podríamos decir aquí muy claramente, nuestra vida pasada definía cómo éramos. Nuestra vida pasada definía a dónde estábamos, a dónde íbamos con nuestra manera de vivir. Conocimos a Cristo y entonces Él nos quiere dar una forma diferente de vivir. Nosotros escogemos a tomar lo que Él nos dio y decimos, yo quiero vivir para Cristo. De nosotros depende si nosotros decimos, yo quiero morir a esas pasiones y vivir para Él. Pero Dios no nos obliga. Dios no está obligando absolutamente a nadie. Esta es una experiencia que todos tenemos que pasar en un momento de nuestra vida. Decidir vivir para Él. Decidir vivir para Dios. Separarnos de la vida que llevábamos antes y definirnos para vivir para Él. La pregunta es, ¿qué harías tú hoy en día, hermano? ¿Has decidido tú amar al Señor? ¿O tienes ese conflicto todavía? Luchas internamente por tratar de agradar a Dios, tratando de cumplir muchas cosas en vez de aceptar la gracia del Señor. Luchas dentro de ti contra esas pasiones, contra esa lucha interna que todos tenemos constantemente, pero luchas dentro de ti porque no has comprendido
que el Señor te vino a hacer libre de la esclavitud del pecado, que el Señor vino a cumplir con la palabra, con la ley. Interesante. Y entonces es el verso número 7, donde habla del conflicto contra el pecado. Dice que concluiremos que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Verso 8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. ¿Te das cuenta? Allí hace el énfasis entonces. ¿Por qué pecamos? Parece ser como que despertó en nosotros algo la ley, ¿verdad? Muy sencillo, yo creo que es la forma más fácil de entenderlo. ¿Tú alguna vez le has dicho a un niño que no haga algo? No toques esto, ¿ok? Y te da la vuelta, te vas a otro lado. ¿Qué es lo primero que va a hacer ese niño? Esperar que nadie lo vea, lo toca. Y es exactamente lo que hizo la ley. La ley decía, no puedes hacer esto, no lo hagas, no codicies, no mates, no robes, no mientas. Y engañosamente todos hemos caído en esto. Nadie me está viendo. ¿Esto es prohibido hacerlo? Sí, es prohibido. Llama la atención. Y es lo que dice aquí. Si no hubiese sido por la ley, no me hubiera dado cuenta de lo que era malo. ¿Te das cuenta? La ley puso en relieve lo que es malo. Pero también entre nosotros hubo una cosa que se despertó, que era el deseo voluntario o involuntario de fallar con la ley de Dios. Entonces él dice, y la ley es pecado de ninguna manera. La ley no era el pecado. Esta es la primera parte de este capítulo, donde él empieza a hablar acerca de esto, y la liberación del pecado. Primero dice que la liberación de la ley, ahora habla acerca de la liberación del pecado. La ley revela en realidad que somos pecadores. Podríamos decir que ese es el resumen de estos versículos que acabamos de leer. La ley resume que somos pecadores. No supiera qué es codiciar, dice, si no se hubiera escrito en la ley. No supiera qué es mentir, si no se hubiera escrito en la ley. Entonces, por naturaleza nosotros hacemos esto. Por naturaleza. En otro tiempo dice, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Verso 10. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Te das cuenta? Entonces, él está haciendo énfasis aquí en realidad de cómo la ley llevó al hombre a conocer su destino, el camino que llevábamos todos. Nos enseñó la manera correcta que debíamos vivir, pero era muy difícil cumplirla. Y por no cumplirla, entonces estábamos cayendo en una condenación eterna. El conflicto que hace la ley con Cristo es este, que Jesús vino y pagó todo por nosotros. Juan 10:10 lo dice claramente, porque yo he venido para que tengan vida, y como dicen, y vida en abundancia. La ley decía, fallaste, tienes que pagar. Pecaste, tienes que morir. Un ejemplo, los que eran tomados en adulterio tenían que ser apedreados. ¿Por qué? Porque era de acuerdo a la ley. Morían. Físicamente tenían que morir. Espiritualmente también de acuerdo a la ley, no solamente porque era una ley escrita, pero también por las leyes de Dios, muchos de nosotros no podíamos cumplir la palabra de Dios y estábamos condenados a la muerte. El pecado se aprovechó, dice, del mandamiento y me engañó. Y por medio de él me mató. Habla aquí como que el pecado se personificó como un tentador. Y es que es una realidad, el pecado nos tienta a todos nosotros, a los hombres. Lo vemos desde el Edén. El pecado tentó a Adán y Eva, como nos va a tentar también a nosotros. Versículos
12 dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se mostrara lo extremadamente malo que es el pecado. ¿Te das cuenta? La ley sacó en relieve, en realidad, lo que era el pecado. 100%. El verso 14 lo empieza a decir Pablo y dice, en efecto, dice, la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Aquí es donde empieza a ser ejemplos Pablo de esa lucha espiritual que tenemos. Es una ley, dice, la ley es espiritual. La ley tenía un propósito. Dios la estableció, Dios la puso. Resaltó nuestras faltas. Decía lo que era bueno y lo que era malo, lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Pero ahora dice, estábamos vendidos, dice, al pecado. Quiere decir que sabíamos que no podíamos salir de ahí. No podíamos por nuestra propia cuenta salir de eso donde habíamos caído. De pecar una y otra vez, de faltarle a la ley de Dios, de no cumplir con sus mandamientos, de no poder cumplir la palabra de Dios. Pablo lo dice aquí, soy un carnal, en realidad, soy humano, dice, y estoy vendido. Entonces hace un conflicto aquí él, en cuanto le es imposible, no solamente a Pablo, pero también a nosotros, tratar de salir de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo presenta de esta forma en el verso número 15. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y está hablando entonces del conflicto de esa naturaleza humana de él con la nueva naturaleza en Cristo. Acuérdate que estamos diciendo, la gente trataba de cumplir la ley para obedecer al Señor. Y entonces aquí estamos tratando ahora de este nuevo conflicto que tenemos hoy en día nosotros como creyentes. Ya no tratamos de agradar la ley, tratamos de agradar a Cristo. Pero dentro de nosotros todavía hay una lucha interna muy fuerte que nos atrae constantemente a lo malo, que nos atrae constantemente a pecar. Pablo lo dice aquí, yo termino haciendo lo que no quiero y no entiendo esto, dice. Termino haciendo lo que aborrezco. Ahora bien, dice, si hago lo que no quiero, verso 16, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, dice, ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, dice el verso 18, es decir, en mi naturaleza pecaminoso nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces Pablo abre su corazón aquí acerca de todo lo que él conocía y dice, dejamos la ley, no estamos sujetos a la ley porque la ley murió, como la mujer queda libre de su esposo porque éste murió. Nosotros como creyentes quedamos libres de la ley porque Cristo vino y nos dio una nueva ley, nos dio su gracia. Pero hay un conflicto aquí, una batalla violenta que hay. Y dice que él ha intentado, y aunque trata y trata, vuelve a fracasar en esto. Termina haciendo lo que no desea, fallando, pecando. Termina haciendo lo que desagrada a Dios. ¿Te das cuenta? Otra vez volvemos al mismo círculo y a la misma parte del principio. El hombre termina tratando, pero sigue fallando. Es una ley en nuestro ser, quiere decir Pablo. Termino haciendo lo que no quiero. Es nuestra naturaleza humana, la naturaleza humana que recibimos
de Adán. No dice, ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Una batalla interna que él tiene aquí. En la primera epístola de Juan, el capítulo 3, dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hay un conflicto en ese pasaje de la carta de Juan con nuestra vida hoy en día. Dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿O a qué se refiere? Está hablando de nuestra naturaleza. Estamos hablando de aquel que trata y trata constantemente. Pero hay una diferencia entre pecar voluntariamente. Hay una diferencia en hacer las cosas deliberadamente. Verso 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, lo dice. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Otra vez, Pablo tiene una lucha interna constantemente, luchando por tratar de agradar a Dios. Y entonces entramos a lo que es los deseos de la carne. Nuestra carne nunca quiere, nuestro ser nunca va a querer, porque el pecado trae satisfacción, temporal, pero trae satisfacción. El alejarnos del pecado es un desafío, es una lucha. Como cuando tú le dices a un niño no toque eso, hay una lucha dentro de ellos para quererlo hacer. Y constantemente nosotros todos los días estamos en esta lucha interna a no hacer lo que desagrada a Dios, a pecar, a dejar lo que hemos obtenido de Dios, lo que hemos escuchado de Él y hacer lo que nosotros queremos. Esta es una naturaleza. Pablo lo conoce muy bien y dice, termino haciendo lo que no quiero. Y dice, y si no hago lo que yo quiero, termino haciendo lo que el pecado hace en mí, ¿verdad? O habita en mí. Verso 21 dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo está abriendo su corazón completamente aquí. Y es una realidad. Todos nosotros luchamos constantemente por agradar a Dios. Y no sé, nómbralo como tú lo quieras nombrar. Luchamos con tentaciones, luchamos con vicios, luchamos con nuestro mismo interior, cosas que no queremos decir, cosas que no queremos hacer. Constantemente estamos luchando con esto. Constantemente. Batallamos con esto. Es una lucha espiritual. Constantemente batallamos en que si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no. Ahora déjame decirte, si tú eres una persona que constantemente tiene esta lucha, que constantemente está batallando con esto, pero hay dentro de ti eso que te hace ver lo que es lo malo, ese es el trabajo exactamente el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Decirte lo que es malo. ¿Te das cuenta? Te redarguye y te dice, eso es malo. Esa es la gran diferencia entre el que conoce de Dios y el que no. El que tiene el Espíritu Santo morando en su vida y el que no. El que tiene el Espíritu Santo morando en su vida es redarguido de sus faltas. Y constantemente viene a Dios reconociendo sus errores, reconociendo sus faltas, reconociendo su necesidad de Él. Mientras que no, el que no lo tiene, no tiene mayor la palabra correcta, no redarguye su corazón de que está haciendo lo malo. No lo tiene. Constantemente lo hace. Lo vuelve a hacer una y otra vez. Lo vuelve a hacer una y otra vez. Y hay unos creyentes que caen en esto y por eso viven en culpa.
porque constantemente lo están haciendo, pero se complacen hasta cierto modo en hacerlo. Mientras que el que lo hace y da lugar al Espíritu Santo se redarguye y se siente mal, cambia su manera de ser y no lo vuelve a hacer. Y si cae y si peca, reconoce que necesita de Dios. Mientras que el que no, agarra esta excusa como para decir, oh sí, es que todos pecamos, todos somos pecadores. Todos vamos a caer, todos vamos a fallar, todos vamos a hacer. Entonces, pues, sigámoslo haciendo. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Pablo, entonces, es claro. Hay un deseo en él por hacer cumplir la palabra de Dios. Tratar de agradar al Señor. Pero hay una lucha interna en él. Y dice, empieza en su mente y hasta lo cautiva. Entonces en el versículo 24 dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Hace un énfasis muy profundo y yo me imagino a Pablo clamando a Dios acerca de esto. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener esta lucha interna? De que mi cuerpo, mi carne desea hacer lo malo, pero mi espíritu anhela hacer lo bueno. Más adelante Pablo habla acerca de esto. Dice que es una lucha fuerte la que hay dentro de nosotros, interna, por agradar a Dios. Y es cierto, empieza en nuestra mente, los malos deseos empiezan en la mente y luego bajan al corazón. Y luego se produce, dice la Biblia, el pecado. Santiago lo presenta así. Nuestras pasiones, nuestros deseos, dice, luego bajan al corazón y luego nuestro miembro obedeciendo a ese deseo, nuestros miembros, nuestro cuerpo, dice, comete el pecado y el pecado da a luz la muerte. ¿Te das cuenta? Una cosa lleva a la otra. Hay una lucha interna entre nosotros. Pablo está diciendo aquí, ¿quién me va a librar de esto? De este cuerpo mortal. Y usa la palabra miserable. Como alguien muy cansado en esta lucha, como alguien agotado, diciendo, ¿hasta cuándo voy a pasar por esto? Y entonces finalmente llega el versículo 25. Fíjate todo lo que vino diciendo al principio. Éramos sujetos a la ley. Una mujer sujeta a su marido por la ley hasta que el marido muere. Y luego habla diciendo, estábamos sujetos a la ley del pecado. O sea, el pecado por efecto de nuestras faltas, caímos en pecado y teníamos que sufrir las consecuencias. Luego empieza diciendo aquí, hay una lucha interna dentro de nosotros constantemente. ¿Cuándo Dios voy a salir de esto? ¿Cuándo esta carne me va a dejar hacer lo que agrada a Dios? Y finalmente llega el versículo 25. Me encanta esto, porque puso en relieve todo lo que era la ley. Pone en relieve cuánto nos es difícil cumplir la ley de Dios, cuánto es difícil para el hombre agradar al Señor en todo, la ley escrita, la ley establecida humana, cuánto nos es difícil agradar a Dios en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, dice aquí, ¿verdad? Cómo nos es difícil hacer todas estas cosas, esta lucha interna que tenemos constantemente de tropezar, de fallar, de pecar, de todo esto. Finalmente llega el versículo 25 y dice, gracias a Dios por medio de nuestro Señor, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Antes de entrar al capítulo 8, donde vamos a hablar acerca de qué es vivir bajo el Espíritu, Pablo hace énfasis de que gracias a Jesucristo, nuestro Señor, algo diferente sucede. Hay una liberación en nosotros en cuanto a esta naturaleza. Dice, yo mismo con la mente me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley
del pecado. Está hablando en realidad de, no es que Cristo no haya cumplido todo lo que tenía que hacer, pero hay cosas como esto. Hay una ley irreversible en nosotros. Vamos a morir, eventualmente todos vamos a morir. Hay un reversible en nosotros que es esta naturaleza, instinto de pecar constantemente. Pero tenemos que empezar por ahí, como dice, con nuestra mente y con nuestro corazón tratar de agradar a Dios. Podíamos tratar de agradar la ley, pero finalmente nos llevaría a conducirnos otra vez a nuestras faltas. Podríamos tratar de ser buenas personas en este ejemplo y no alcanzaríamos nunca el favor de Dios. Hay dos naturalezas en el creyente. Una es la naturaleza vieja, su débil condición, su débil naturaleza, que aunque más tratemos, solamente nuestra naturaleza física siempre va a estar sujeta a esta ley del pecado. Pero hay una en el creyente, dice, que podemos confiar en Cristo, que tenemos una vida nueva en Él y que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por el Espíritu de Dios. En el capítulo 8, el capítulo que sigue, vamos a estar hablando de esto, de cómo vivir en el Espíritu, cómo finalmente logramos tener ese control de nuestra mente y nuestros deseos a través del Espíritu. ¿Cómo logramos trabajar en esa batalla, esa lucha? Pero eso viene en el capítulo que viene. En realidad el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 6, donde hemos estado hablando, hace mucho énfasis en a dónde iríamos si hubiésemos seguido tratando de cumplir la ley y cómo definitivamente no podríamos cumplir la palabra de Dios. Versículos anteriores, capítulo 6, habla que debemos estar muertos al pecado. Y el capítulo que sigue nos va a dar mucho énfasis en la gloria venidera. Cómo el Señor quiere hacer en nosotros algo para que seamos triunfadores, exitosos en nuestra vida cristiana. Familia, quiero orar por nosotros. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Este es un pasaje bastante difícil, pero quiero hacerte énfasis en que no estamos solos, que Dios tiene control de todas las cosas y que Él quiere ayudarnos sobre todo. ¿Tienes una batalla interna? Sí, yo también la tengo, pero el Espíritu quiere hacer algo nuevo en nosotros y diferente. Déjame orar por nosotros. Señor, háblanos a través de tu palabra este día. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra. Oro por la iglesia, Señor, oro por nosotros, para que podamos, en esta lucha que tenemos constantemente, encontrar victoria en ti. En el nombre de Jesús. Amén.